Bien, hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal Luna Ciencias. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de balance de materia y energía. Vamos a hacer el tema de balance de materia en estado estacionario con reacciones químicas. Vamos con un problema aplicativo que nos dice, cierta varita formada por 100% de sulfato de bario se funde con carbón en forma de coque que contiene 6% de cenizas, las cuales son infusibles. La composición de la masa de fusión es de 11,1% de sulfato de bario, 72,8% de sulfuro de bario, 13,9% de carbono y 2,2% de cenizas. A continuación podemos visualizar lo que es nuestra reacción. Sabemos que va a ingresar el sulfato de bario para reaccionar con el carbono y nos vamos a tener como productos al sulfuro de bario y monóxido de carbono. Bueno, nos piden determinar el reactante en exceso, el porcentaje de exceso de reactivo y el porcentaje de conversión del reactivo limitante. Bien, para entender mejor un problema, en este caso de reacciones químicas, podemos plantear lo que es nuestro diagrama de flujo para realizar nuestro análisis de grados de libertad, ¿no? Que es lo principal. Entonces tenemos un flujo de entrada en F, en el que va a ingresar la varita, sulfato de bario. Por otro lado va a ingresar el coque con cenizas, con un 6% de cenizas, en un flujo G, le hemos colocado. Y luego vamos a tener un flujo de salida, S, en el que va a estar nuestro sulfato de bario, que no ha reaccionado, el carbono, que tampoco ha reaccionado, las cenizas, que simplemente entran al reactor por la corriente G, pero bueno, obviamente no reaccionan ni nada, simplemente salen a la salida. Y tenemos nuestro producto principal, que sería el sulfuro de bario, ¿no? Luego tenemos la chimenea, en el que se va a disipar el monóxido de carbono, y podemos plantear lo que es nuestro análisis de grados de libertad, ¿no? Tendríamos el número de ecuación de variables independientes. En F tenemos una, en G tenemos dos, en la chimenea tenemos una y en la salida tenemos cuatro, ¿no? Con eso tendríamos 8 variables independientes. Relaciones o número de reacciones, tendríamos una reacción en este caso, que es la del sulfato de bario más el carbono. Ecuaciones de balance, tendríamos por cada componente que participa en este reactor, tendríamos al sulfato de bario, las cenizas, el sulfuro de bario, el carbono y el monóxido de carbono, con lo que serían 5 ecuaciones de balance. Composiciones, vamos a tener a la salida, tenemos 3 composiciones. En el caso de la corriente G tenemos una composición, por lo tanto serían 4 en total. Eh, para hallar nuestro grado de libertad también tenemos que hallar lo que son los flujos específicos, pero no tenemos ningún flujo. En este caso no nos da ningún dato del flujo de F, ni de G, ni de salida. Las relaciones tampoco nos dan ningún tipo de valor de relación. Y entonces podemos determinar nuestro grado de libertad, que sería cero, ¿no? Sería 8 variables independientes, una reacción, 5 ecuaciones de balance y 4 composiciones específicas. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro problema está suficientemente especificado para proceder a lo que es la solución. Bien, con lo que es nuestra solución, tenemos, asumiendo que el flujo de la corriente S es un valor 100x kilogramos, lo vamos a tomar como una base de cálculo para simplemente sacar según la composición, vamos a tener la masa de cada uno de sus componentes, ¿no? Sabemos la masa de sulfato de bario, la masa de cenizas, la masa de sulfuro de bario y la masa de carbono, ¿no? El caso del sulfato de bario sería el 11,1% de 100, sería 11,1x. En el caso del sulfuro de bario es el 72,8% de 100, que sería 72,8x. En el caso de las cenizas, es el 2,2% del flujo de la corriente S, que tendríamos 2,2x. En el caso de la masa de carbono, sería el 13,9% de 100, sería 13,9x kilogramos, obviamente. Entonces, continuando,
sabemos que la masa de cenizas en la entrada es igual a la masa de cenizas en la salida, ya que no reacciona, simplemente va a entrar y salir del reactor. Sabemos que este tiene un valor de 2,2 kilogramos, ya lo habíamos hallado. Por tanto, podemos hallar lo que es la masa de carbono en la entrada, ¿no? Porque sabemos que la masa de las cenizas es como un 6% y la masa de carbono sería el complemento, o sea, un 94%. Entonces multiplicamos por 94 sobre 6 a la masa de carbono en la entrada, a la masa, perdón, de cenizas en la entrada, y tendríamos que la masa de carbono en la entrada sería 34,47 kilogramos, ¿no? Con ello podemos obtener lo que es los moles, ¿no? Que sería simplemente dividirlo entre su masa molecular, 12 kilogramos por kilomol, y tendríamos 2,87 kilomol, ¿no? Ahora podemos proceder a hallar lo que es la masa que reacciona de carbono. La masa que reacciona de carbono vendría a ser la masa que sale, bueno, restado, ¿no? La masa que entra menos la que ha salido. En este caso sería la masa que es 34,47 kilogramos, que es la masa de entrada, menos la masa que sale, que es 13,9 kilogramos, tendríamos 20,57 kilogramos, ¿no? Esa sería nuestra masa que ha reaccionado. Por tanto, podemos hallar lo que son los moles que reaccionan de carbono, dividiéndolo simplemente entre su masa molecular, que es 12 kilogramos por kilomol, tendríamos que es 1,71 kilomol. Entonces, podemos proceder a lo que es usar nuestra reacción química que nos habían dado para saber que por una mol de sulfato de bario tienen que reaccionar 4 moles de carbono. Por tanto, podemos hallar lo que es, si tenemos las moles que reaccionan de carbono, podemos hallar las moles que reaccionan de sulfato de bario. Por tanto, sería 1,71 kilomol entre 4, que sería 0,43 kilomol. Entonces, con eso ya podemos hallar las moles que ingresan de sulfato de bario, que serían las moles de salida de sulfato de bario, más las moles que reaccionan. En este caso, las moles de salida son 11,1 kilogramos entre su masa molecular más las moles que reaccionan, ¿no? Que ya lo habíamos hallado, que es 0,43 Entonces, con eso podemos hallar las moles que han ingresado al reactor en total, serían 0,48 kilomol. Y con ello, y con los datos anteriores, podemos hallar lo que es nuestra razón de limitación. La razón de limitación para un componente I sería las moles que ingresan del componente entre su coeficiente estequiométrico. En este caso, para el caso del carbono, los moles que ha ingresado de carbono es 2,87 kilomol y lo vamos a dividir entre su coeficiente estequiométrico, que es 4, tendríamos 0,72. En el caso del sulfato de bario, tendríamos que las moles que ha ingresado son 0,48 entre su coeficiente estequiométrico, que es 1, sería 0,48. Por tanto, nuestro reactivo limitante va a ser el que tenga menor razón de limitación. En este caso, el sulfato de bario es el que tiene el menor valor. Por tanto, ese sería nuestro reactivo limitante y por consiguiente, el carbono sería nuestro reactivo en exceso, ¿no? Entonces vamos a proceder a hallar lo que es nuestro porcentaje de exceso, que sería las moles que ingresan menos las moles que reaccionan entre las moles que reaccionan, ¿no? O sea, las moles que no se consumieron, las moles de salida, entre las moles que reaccionan, ¿no? Entonces tendríamos la resta de 2,87 menos 1,71 entre 1,71% y tendríamos que 67,84%. Ahora, para hallar lo que es el porcentaje de conversión, vamos a tener del sulfato de bario, el reactivo limitante, serían las moles que reaccionan del sulfato de bario
entre las moles que ha ingresado el sulfato de bario por 100. Entonces sabemos que ha ingresado 0,48, eso va en el denominador. Y en el numerador va a ir lo que reacciona, que sería 0,43 por 100. Y tendríamos 89,58% de conversión de nuestro sulfato de bario, ¿no? Y bien, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse a nuestro canal para muchos más videos de el curso de balance de materia y energía.